Hermanos, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Estamos dispuestos a aprender de la palabra del Señor. Y bueno, pues gracias a Dios que permitió los medios para poder hacerlo. A veces se complican un poquito las cosas, pero Él es bueno. Y bueno, pues estamos ahorita ya listos para cerrar en un ratito más este día de Shabbat, pero aún estamos celebrando esta fiesta. Entonces, pues hermano, es un gozo poder estar compartiendo nuevamente la palabra del Eterno en un Shabbat nuevamente, no a lo mejor presencial, pero al menos por medio de las redes, pues lo podemos hacer. Y hermano, pues quiero compartir un mensaje contigo, hermano, hermana, sobre el creer en Jesús, sobre el creer en Yeshua, y que nuestra fe se fortalezca. El Eterno nos ha permitido ya compartir un poco sobre esto ahí en la congregación, y creo que es muy importante no bajar la guardia en ese sentido. Tenemos que seguir esforzándonos y en retomar también algunos asuntos. En este caso quiero retomar un poco acerca de este tema, que es el fortalecernos en la fe del Mesías. No sé, hermanos, si se está transmitiendo esta página por la congregación. Parece que la última vez que transmití se transmitió sobre la cuenta de nuestro hermano Saúl Directa. Entonces, no sé, yo me meto en la página que es de la congregación Puerta del Cielo, pero bueno, no sé si se esté transmitiendo por esa página, y si no, igual podrían regularmente tengo mi celular con los datos desactivados, pero si no se ve la página, hermanos, me pueden avisar. Igual puedo detener rápido la transmisión y conectarme, si es que no se está viendo. Y si alguien puede compartir la página, pues qué mejor, ¿no? Para que todos los demás puedan estar pues conectados, y los que estén ahí pendientes, pues que puedan ver la transmisión. Y bueno, pues si no hay otra cosa, vamos a comenzar. Estoy leyendo aquí los mensajes. Estamos en chat en vivo, hermanos. No veo el chat ahorita aquí donde estoy grabando, pero en el celular pueden, si hay alguna falla, checar si se está transmitiendo. Ok. Bueno, quiero, hermanos, que me acompañen al libro de Primera de Juan, en el capítulo 4. Vamos a ver aquí algo muy importante acerca del espíritu que está engañando al mundo y que está operando ahora, un espíritu de engaño, específicamente a Jesús. Esos espíritus que están hablando que Él no es. Entonces, hay muchas cosas que la palabra nos muestra para poder estar atentos, para poder estar, pues como dice la palabra, con esa antorcha, ¿verdad? Esa antorcha que alumbra ahí en la oscuridad, estar muy, muy atentos. Vamos a ver qué dice entonces Primera de Juan 4:1. Te voy a pedir, hermano, que si me estoy yendo muy rápido, pues va a quedar grabado el video. Entonces puedes ponerle pausa para no tratar de ocupar mucho espacio en la espera de la búsqueda de los textos. Yo los voy a ir leyendo, y bueno, te pido que pongas mucha atención
Y ya si tú quieres checar los textos que efectivamente estén ahí, ya lo puedes, te invito a que lo hagas posteriormente para que no nos atrasemos. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:1: Amado espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí, hermano, nos está diciendo: no creas a todo, no le creas a todo, sino eso que te están diciendo, ponlo a prueba para ver si efectivamente viene de Dios. Esto es muy importante, hermanos. No podemos creer a todo, no podemos creer a todo, aunque sea, aunque parezca verdad. Inclusive, hermanos, aunque sea verdad, es delicado poder creer. No sé cómo explicar esto, hermanos. Se me vinieron ahorita varias ideas a la cabeza, varios textos en la cabeza. Y no podemos creer a la mentira, pero a la verdad hay que creerle a la verdad. Obviamente su verdad está en la palabra y hay verdades, pero hermanos, por la verdad de la palabra es que muchos al Mesías han encontrado a Jesús por una verdad que se han encontrado en la escritura. Pero es importante que esa verdad esté complementada con, con la otra verdad de la misma escritura. Vamos, no te puedes dejar llevar por la mitad de la verdad. A eso me quiero referir. Porque te dicen la mitad de la verdad, ya lo crees, y entonces ya te vas y niegas al Mesías, niegas a Jesús. No, tienes que ver la otra mitad también. Tienes que ver esa otra mitad también. Y complementarla. Voy a revisar a ver si me están llegando mensajes. Entonces, si no hay nada más, creo que sí se está transmitiendo en la página, no lo sé. Estoy revisando ahorita aquí en la página y creo que no se está transmitiendo. Creo que está nuestra hermana Naid, el hermano Jorge. Si alguien puede compartir este video a la página de Congregación Puerta del Cielo, se los voy a agradecer. Ya no me voy a detener tanto en preocuparme si se está transmitiendo o no. Me voy a enfocar en el mensaje, hermanos. Entonces, estábamos hablando acerca de que no podemos creer en todo. Entonces, tenemos que poner a prueba esa enseñanza, ese comentario, para ver si en realidad viene de Dios. ¿Y cuál es la mejor forma de poner a prueba eso, hermanos? ¿Cuál es, vamos a llamarlo así, el filtro? ¿Cuál es el filtro que necesitamos para poner a prueba lo que me dicen? ¿Cómo yo voy a saber? Tenemos que pasarlo por un filtro. Y aquí hay un filtro bastante interesante. Sabemos que ese filtro es la palabra de Dios, la ley, la Torá. Pero aquí el libro de Juan nos dice algo muy importante acerca de estas enseñanzas que se dicen acerca de Jesús, que mira, Él no es porque la ley dice así o la Biblia dice así, entonces Él no cumple con esos requisitos, entonces se convierte en un falso. Bueno, cualquier tipo de comentario sobre de que digan que Jesús no es el Mesías prometido por la Biblia, tenemos que pasarlo por un filtro. Y aquí el versículo 2 de 1 capítulo 4 nos dice que tenemos que pasarla por un filtro. Dice: pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios, o esta es la mejor manera de poner a prueba, ¿sí?, ese Espíritu, esa palabra que nos han. Dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, si esa persona confiesa que el Mesías prometido por la Biblia vino y se hizo carne, entonces eso es de Dios. Quiere decir que es una persona que cree en Jesús. Es una persona que cree en Jesús. Entonces, si hay una persona que no cree en Jesús, ten cuidado. Ten cuidado de lo que te dice.
los ojos, como nuestro maestro nos dice, miren bien, tengan mucha cautela. Eso es lo que tenemos que hacer, de no dejarnos arrastrar por enseñanzas falsas. Entonces este filtro, hermano, es que esa persona primeramente crea en Jesús. Y si no cree, entonces tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado con lo que esa enseñanza nos están dando. Sigue diciendo el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, que no confiesa que Jesús ha venido en carne, o sea, aquel que no cree en Él, dice que no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Entonces, es un espíritu, hermanos, que ya está operando y que lamentablemente muchos hermanos se están dejando llevar por eso. Ese es un tema, hermanos, bastante profundo y sumamente extenso. La verdad es que solamente esto es como una que no nos dejemos engañar tan fácilmente, como dice este versículo de Juan 4:1, no le creas a todo, sino pon a prueba eso que te dicen, para ver si en verdad viene de Dios. ¿Y cuál es lo primero? Bueno, si esa persona, dice el versículo 2, confiesa que Jesús ha venido en carne, quiere decir que tú crees en Jesús. Ok, si sabemos que cree en Jesús, entonces puedo considerar lo que Él me está diciendo, pero si no cree, entonces sí hay que tener mucho cuidado. No podemos dejarnos engañar por este espíritu que procede del anticristo. Anticristo es este que se opone a Cristo, que no cree en Él, está al contrario. Dice 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con estos anticristos. Este mensaje, hermanos, de verdad que es muy importante. Es la base de nuestra fe. Porque si no tienes a Jesús en tu vida, estás muerto. No tienes acceso a llegar a la presencia de Dios, el único salvación a nuestras almas. Entonces, es muy importante porque muchos hermanos se están dejando engañar por estos espíritus falsos, por estas mentiras. No podemos dejarnos engañar, tenemos que ser muy cautelosos, tener mucho cuidado. Si tengo duda, bueno, tengo que ponerme a estudiar, pedir la dirección a Dios, o en su caso acercarse a algún hermano en el cual tú consideres que puede apoyarte en ese sentido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, quiero que en 1 de Juan, en el capítulo 2, vamos a ir a 1 de Juan, más acerca de esto, de los que son los anticristos. Dice: hijitos, han llegado los últimos tiempos, así como ustedes oyeron que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos. ¿Se dan cuenta cómo dice muchos anticristos? Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Esto es muy triste. Es muy triste, un texto que se está cumpliendo en estos días de una manera muy acelerada, en donde hay compañeros, hermanos que están con nosotros adorando a Dios, creyendo en el Mesías, creyendo en Jesús, y de repente llegan estas doctrinas, estas enseñanzas, y los están haciendo negar su fe, porque no están bien cimentados en la roca. Se están volviendo anticristos. Eso es lo que se están volviendo. Están negando al único que es capaz de dar salvación a las almas por medio de su sangre, por medio de su sacrificio.
Entonces aquí está diciendo que hubo unos que salieron de entre nosotros. Tal vez a ti te ha pasado eso, que ahora conoces a algún hermano que ya no cree en el Señor. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Pero dice aquí que se salieron para que fuera evidente que no son todos, hermano, no por el hecho de que diga, bueno, ok, no son de nosotros, pues ya, ignóralos. La verdad es que yo siento, hermanos, en el Espíritu que tenemos que hacerles un llamado en amor, mostrarles lo que el Eterno nos ha dado, porque es muy seguro que ellos tal vez no conozcan lo que el Señor nos ha dado. Entonces, ellos tienen que tener también esa oportunidad de conocer lo que Él nos ha dado para poder estar firmes y seguros. ¿Por qué creemos en el Mesías? ¿Por qué creemos en Jesús? No estamos creyendo a la ligera, no estamos creyendo a la ciega solo porque me dicen cree. Tengo que estar consciente de lo que la ley dice, de lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías, de sus profecías. Tengo que estar consciente de eso, no lo puedo ignorar. Entonces, debe de ser un complemento, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y todo con... El problema es que a veces no se nos es revelado el entendimiento completo. Tenemos que poner mucha atención en eso. Y bueno, dice el versículo 20 de 1 de Juan 2, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y fíjense, aquí da la definición de qué es un anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese que niega que Jesús es el Cristo, dice, es un mentiroso. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ah, caray, podrá decir alguien que yo le digo, es que tú estás negando al Padre porque no crees en Jesús. Él te va a decir, no, yo no niego al Padre, yo creo en el Padre, pero no creo en ese Jesús que es un falso. No, sí, fíjense, hermanos, ¿qué dice el versículo 23? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, si nosotros negamos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Esto es contundente. Tal vez no para ellos, hermanos, porque ellos... No estoy hablando, no quiero que te enfoques ahorita, no estoy hablando a nuestros hermanos del pueblo judío, que el Eterno les bendiga. No estoy hablando sobre ellos. Sabemos claramente por la Biblia que ellos tienen un velo. Me estoy refiriendo a aquellos que han apostatado, que se han dejado llevar por las mentiras y en otros casos por la mitad de la verdad se han dejado llevar. Entonces son a ellos, hermanos, que tenemos que... lo que ellos ahora no ven. Y después de eso ya no está en nosotros, ya es cuestión de Dios el que trabaje con sus corazones para que redarguya y les abra los ojos y no nieguen al Señor. Si niegan a Jesús, están negando al Padre. Dice el libro de Romanos que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos por el pecado. Hemos aprendido que la Biblia nos enseña acerca del perdón de los pecados para reconciliación y salvación de nuestras almas, y todo eso lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 4, 5 y parte del 6 también, en donde el pueblo se presentaba ante el sacerdote, el sumo sacerdote, y el animalito para el perdón de sus pecados, y efectivamente Dios los perdonaba. Entonces no había necesidad entonces de un sacrificio adicional, siempre y cuando todos esos pecados fueran involuntarios, por error, que no te dabas cuenta si pecabas. Pero si tú hacías un pecado voluntario, que es el que está hablando la palabra, por cuanto todos pecaron en ese pecado voluntario, ese pecado donde se menosprecia los mandamientos de Dios, ese es un pecado, hermanos, que no tiene perdón en todo el Antiguo Testamento. Lo he repetido muchas veces y no me voy a cansar de hacerlo.
No me voy a cansar de hacerlo porque esa es la clave. Eso es la clave por el cual nosotros creemos en Jesús, por el cual nosotros depositamos nuestra confianza y creemos en Él por fe y sabemos que a través de Él somos salvos, somos reconciliados ante Dios. Entonces, si todos pecamos y todos estamos destituidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acercarnos a aquel, al único que puede reconciliar. Él mismo lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie podía venir al Padre si no era a través de Él. Nadie puede llegar al Padre por ese pecado imperdonable por la ley, sino solamente a través de Él. Creer en Él por fe, solamente a través de Él es que podemos llegar al Padre. Entonces es muy obvio, hermanos, que si niegas al Hijo, también estás negando al Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Entonces es algo bastante delicado, bastante fuerte, hermanos, que tenemos que meditar y analizar. No solamente porque el Nuevo Testamento lo dice, el Antiguo Testamento. Sigue diciendo 1 de Juan en el capítulo 2, versículo 24, que permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y obviamente en el Padre también. Pero si permanece eso que hemos oído desde el principio, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dice versículo 26, les he escrito esto acerca de los que los engañan. Estaba preocupado aquí Juan, ¿verdad? Por el pueblo de Dios. Dice, yo les escribo esto, los que se están engañando. Entonces, ¿será que esa preocupación ya no la tiene Dios hoy? Claro que sí la tiene. Entonces, no podemos ignorar esto, hermanos, tenemos que poner mucha atención. Tal vez tú digas, no, pues yo creo en Jesús. Si te llega, hermano, en algún momento una verdad a la mitad, vas a empezar a dudar y puedes correr el riesgo de negarlo. Yo les he compartido, hermanos, pues a mis hermanos ahí en la congregación, que yo estuve a punto de negar al Mesías en estudiar en esa búsqueda por una verdad que estaba ahí. Entonces, he tenido mucha bendición porque Dios me ha mostrado la otra mitad de la verdad. Entonces, haciendo una unión de estas verdades, confirmamos que necesitamos al Mesías, pero es muy delicado. Entonces, no puedes tú, hermano, estar como muy quitado de la pena de que tú dices, yo nunca lo voy a negar. Tenemos que estar preparados, bien cimentados en la verdad. Entonces, este mensaje, hermanos, es específicamente para eso. No creamos a todo, sino que pongamos a prueba, pasándolo por el filtro, primeramente, de que esa persona que nos esté hablando crea en Jesús. Si no cree, mucho cuidado, ten mucho cuidado. No te digo que te cierres, porque eso es como decir, ay, me estás negando, me estás abriendo a mí me estás negando a la puerta, ¿no? de yo poder conocer más. Creo que esa puerta, hermanos, Dios la da, pero no podemos dejarnos guiar. Eso es muy importante. Nuestro maestro nos dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Entonces hoy, hermanos, nuestros hermanos, el pueblo judío, por cuanto nosotros nos hemos acercado a ellos para poder aprender en este regresar al caminar a Dios, nos hemos dejado engañar por algunas cosas que ellos dicen, pero porque ellos tienen una ceguera. Entonces yo me estoy cegando también. Yo estoy diciendo, no, pues sí tienes razón, me estoy cegando y me estoy dejando llevar. No me puedo dejar llevar, hermano. Tenemos que ser muy atentos a la palabra. Entonces aquí vemos, repito, lo que Juan dice, esto les escribo acerca de esas personas que los engañan. Permanezcan en Él, tal como Él les ha enseñado. Preocupado, ¿verdad? Engañar, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Hermano, hay una cantidad enorme acerca de cosas que nos pueden engañar.
Y es cierto, hay muchas dudas, pero no por eso, hermanos, nosotros vamos a negarlo, porque es más importante la verdad. ¿Cuál verdad? Que la única fuente o el único medio por el cual nosotros podemos ser reconciliados es la sangre del Mesías, la sangre de su Hijo. Esa es la verdad absoluta y no la podemos quitar. Está sustentada por la ley, sustentada por el Antiguo Testamento. Entonces nadie puede decir, al menos de los que conocemos al Mesías, que se nos abrió los ojos al Mesías, nadie puede decir que no es cierto lo que está escrito ahí. El pueblo judío no lo va a poder ver, aunque se lo mostremos, no lo va a poder ver, porque no lo pueden ver, simplemente no lo pueden ver, pero nosotros sí lo podemos ver. Nosotros podemos ver las dos partes. Nosotros sí podemos ver las dos partes, pero nuestros hermanos, el pueblo judío, ellos solamente ven la mitad de la verdad, la otra mitad no la pueden ver. La mitad, hermanos, en la que nosotros nos encontramos. Por eso es que creemos en el Hijo como el único medio de salvación. A través de Él podemos llegar al Padre. Entonces no lo podemos negar, hermanos. No nos podemos dejar llevar por esas enseñanzas que, vuelvo a repetir, algunas son verdad a la mitad y otras son mentira. Otras son mentira. Y quiero compartir con ustedes una de ellas como ejemplo, hermano, y vuelvo a repetir a que nos pongamos a estudiar y que no nos dejemos engañar por estos espíritus falsos. Sabemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo, que dice: por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nos está diciendo aquí el libro de Hebreos que el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Ahora, ¿será importante tener a un sumo sacerdote? ¿Será importante que necesitamos a un sumo sacerdote? Absolutamente, absolutamente. La ley nos dice que era necesario un sacerdote, hermanos. Era el que se encargaba de hacer la expiación. Entonces, si no tenemos a un sacerdote, no existe ese intermediario para poder hacer expiación y para poder ser reconciliados con Dios. No se puede. Necesitamos ese intermediario que es el sacerdote para poder hacer expiación. Y quiero leerte rápidamente, hermano, 4 versículos de Levítico capítulo 4. Uno de ellos está en el versículo 20. Dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así el sacerdote expiación por ellos. El sacerdote, hermanos, hacía expiación por el pueblo. Dice este texto de Levítico 4:20: así hará y obtendrán perdón. Esa palabra perdón es salah, es el perdón de Dios para salvación de las almas. Entonces, el sacerdote es el que hacía expiación. Si el sacerdote no estaba ahí presente, entonces, por consiguiente, pues tampoco el pueblo podía. Entonces es muy importante poder tener a un sumo sacerdote de intermediario. Dice el versículo 26 de Levítico 4: así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Versículo 31: así el sacerdote hará expiación por él. Versículo 35: y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Entonces era muy importante tener un sacerdote, hermanos, intermediario para poder ser perdonado. Entonces, ¿quién iba a ser el sacerdote para el perdón de los pecados de toda la humanidad? Pues no había otro más que Jesús. Él era el único que tenía que ser sacerdote. Como lo vuelvo a repetir, Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante, que nosotros tenemos a Jesús como sumo sacerdote, y eso nos da a nosotros la certeza de que Él hizo expiación, ofreciéndose a sí mismo, Él actuando como sumo sacerdote, ofreciéndose a sí mismo para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y alcanzar el perdón de Dios. Todo sacerdote tomado
de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces es muy claro, hermanos, el gran papel que tiene un sacerdote de. Por eso dice la palabra que nosotros también fuimos hechos sacerdotes, ¿verdad? Porque estamos actuando como un intermediario para poder llevarles este mensaje de redención y actuar en esa forma como hacían los sacerdotes, buscando tratar de ser un medio de conexión entre el pecador y Dios. Entonces el papel del sacerdote era muy importante. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote, entonces tenemos la certeza, vuelvo a repetir, de que somos perdonados por Dios. Entonces, ¿qué pasa si eso se viene abajo? ¿Qué pasa si alguien me dice es que Jesús no es sacerdote? ¿Por qué dices que es sacerdote? Quiero leer un texto en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Antes de entrar en este punto controversial, debía ser en todo semejante a sus hermanos para y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces aquí nos está diciendo que era necesario que viniera su hijo como un sumo sacerdote fiel para expiar los pecados del pueblo. Eso dice el libro de Hebreos 2. Desde ahí, Hebreos 2:17. Son muy parecidos porque hace mucho énfasis el libro de los Hebreos, que por cierto es un libro para tratar de entender este tema que vamos a ver ahorita. Tenemos que leerlo completo. Yo creo que es importante analizar el libro de Hebreos, irlo leyendo, hermanos, a ver si el Eterno nos da la oportunidad de hacerlo posteriormente. Tomar el libro de Hebreos, irnos capítulo por capítulo, porque ahí está la clave maravillosa para poder en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos a un sumo sacerdote que es Jesús, que intercede por nosotros, que se presentó a sí mismo como un sacrificio, y ahora somos nosotros. La pregunta, hermanos, ¿cómo es que el pueblo lo acepta a él? ¿Cómo es que los discípulos, el pueblo de ese tiempo, cómo es que lo acepta como sumo sacerdote cuando él procede de la tribu de Judá, y los únicos sacerdotes que podían, vamos a decirlo así, seguir la línea del sacerdocio eran los levitas? Eso no solo te lo quiero comentar, hermano, te lo quiero leer. 18, versículo 8, acerca de por qué los levitas nada más podían ser sacerdotes, los levitas nada más. Dice: el Señor también le dijo a Aarón: toma en cuenta que yo te he puesto a cargo de mis ofrendas, por haber sido ungidos como sacerdotes. A ti y a tus hijos les he dado como estatuto perpetuo todo lo que los hijos de Israel me consagren. Entonces le está diciendo aquí a Aarón: toma en cuenta, vuelvo a repetir, que yo te he puesto a cargo de haber sido ungidos como sacerdotes. ¿Quiénes son ungidos como sacerdotes? Bueno, a ti y a tus hijos les he dado como estatuto perpetuo. Dice Números, versículo 18, del 1 al 2, para confirmar de dónde viene Aarón, porque tú puedes decir, de la tribu de Judá. No, dice el Números 18:1, el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos, con tu familia de tu padre, serán los responsables si pecan contra el santuario. Serán los responsables si pecan en su sacerdocio. Y aquí dice versículo 2, dile a tus hermanos de tribu, es decir, a los de la tribu de Leví, tu padre, que se acerquen a ti y se junten contigo y que te sirvan. Tú y tus hijos servirán delante del tabernáculo del testimonio. Entonces vemos aquí muy claramente, y podemos respaldarlo con muchos textos más, pero no hay duda, ni controversia, ni debate en cuanto a que el sacerdocio le pertenecía solamente a los levitas. Entonces, ¿por qué dices que Jesús es sacerdote si él proviene de la tribu de Judá? Dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 12, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De dónde saldrá el que será Señor en Israel? De Judá. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Confirmar en el libro de Hebreos 7:14, hermanos, que dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces, aquí hay un gran problema, un gran problema. ¿Cómo es que yo digo, pues sí, Jesús es mi sumo sacerdote, era necesario para que hiciera expiación, tenía que haber alguien ahí que hiciera expiación? Entonces, ¿cómo puedes decir que Él es sacerdote cuando viene de la tribu de Judá? Y los únicos sacerdotes que podían ser, según la ley, según la Torá, eran los hijos de Aarón provenientes de la tribu de Leví. Entonces, hermanos, de esto hay cantidad enorme de controversias, pero hoy quiero compartirte esto, quiero que lo veamos esto solamente, esta parte, porque es muy importante, hermanos, que vayamos viendo ese tipo de problemas que hay. Me acuerdo, hermanos, un versículo que el Señor les dice a sus discípulos, oyeron que fue diente, pero yo les digo, pega en la mejilla, dale también, preséntale también la otra, ¿no? Como diciendo, eso ya, no, ya está afuera, ¿no? Ya quedó abrogado. La verdad es que estaba mal interpretado porque eso viene de Dios. Entonces, es cierto, ojo por ojo quiere decir que tal cual hizo una persona, así se le hará a él, pero no por mano del hombre, sino por mano de Dios. Entonces, son aparentemente controversias, hermanos, pero que hay algo ahí que está mal. O no lo he entendido bien, Dios no me lo ha mostrado, me falta información, pero hay algo, hermanos. Cuando estén ese tipo de controversias, no a la primera voy a decir, ok, no, pues ojo por ojo, no, pues si tú me pegaste, yo te pego. Y si tú me hiciste, yo te hago. Y mira aquí, no podemos irnos así tan a la ligera a tomar esos mandamientos. Tenemos que considerarlos, analizarlos, estudiarlos, pedir dirección. Lo mismo pasa en este tipo de cosas, que más importante es esto, hermanos, porque es un tema de salvación. Entonces esto, hermanos, es muy importante, nos va a servir en el futuro cuando alguien nos venga con esos espíritus engañadores que nos quieran hacer creer que Jesús no es el Mesías prometido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya tenemos un gran problema. Jesús de la tribu de Judá, no había sacerdotes de la tribu de Judá. Bueno, vamos a ver algo muy interesante, hermanos, acerca del sacerdocio. Había un sacerdote, hermanos, que no tenía, vamos a llamarlo así, registro de familia en cuanto a haber heredado el sacerdocio. Él era rey y sacerdote, estoy hablando de Melquisedec, eso está en Génesis 14:18. Dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1 nos da mucha luz acerca de este sacerdote. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrota de los reyes, y le bendijo. Dice el versículo 3, este sacerdote Melquisedec no tenía padre ni madre, dice, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No es que este fuera alguien que no fuera humano, sin padre, sin madre, sin genealogía. No, obviamente los tuvo. Simplemente se está refiriendo a los registros familiares acerca de cómo heredar el trono como rey y obviamente también como sacerdote. Simplemente no hay registro. ¿De dónde viene? No lo sabemos, pero sí sabemos que era rey y al mismo tiempo sacerdote. ¿Eso te suena familiar en cuanto al Mesías? Entonces ese rey ahí está y no lo podemos quitar. Sacerdote del Dios Altísimo. Ahora,
quiero, hermanos, que veamos algo muy interesante acerca del sacerdocio. Hay un mandamiento acerca de la vestimenta que el sacerdote tenía que usar. Y estoy hablando del sacerdote porque el 99.9.9999 los sacerdotes solamente utilizaban el efod. Entonces, si alguien utiliza efod, vuelvo a repetir, en el 99.9.000 era sacerdote. ¿Qué hizo, verdad? Fíjense, dice Éxodo 28:6, y harán el efod bellamente trabajado con oro. Un efod, hermano, con oro. Y dice aquí un azul. Ese era un azul tejelet. Un azul tejelet que sacaban de un caracol. Algo interesante acerca de ese color. Ese caracol, hermanos, si le sacabas la tinta cuando estaba el sol, salía, me parece que púrpura, pero si le sacabas la tinta cuando estaba oscuro, cuando no había sol, salía azul tejelet. O sea, ese animalito, ese caracol te daba dos colores. Depende que se extrajera este tinte, porque era un tinte, ahora sí que para teñir el efod del sumo sacerdote. Nosotros usamos para teñir la ropa al mariposa, ¿verdad? El pueblo utilizaba el tejelet, un azul hermoso. Bueno, entonces era con oro, con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, así se hacía el efod, un efod especial, solamente los sacerdotes lo utilizaban. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el rey David desciende de la tribu de Judá. Justamente del rey David procede el Mesías, ¿verdad? La promesa nos dice que él viene de ahí. Creo que no va a ser necesario ver ningún texto sobre eso. Entonces, lo que sí vamos a ver es cómo es que el rey David utilizaba un efod. ¿Cómo es posible que utilizaba un efod si el efod solamente lo podían utilizar los sacerdotes? Eso es, hermanos, una referencia sumamente importante de que David estaba utilizando un efod no por la orden de Leví, sino por la orden de Melquisedec. Desde ahí, hermanos, ya estábamos viendo, Dios nos estaba diciendo claramente, voy a llamarlo así, claramente, cómo es que David tenía un sacerdocio, pero desde Melquisedec. El rey David. Aquí no estoy utilizando, hermanos, el Nuevo Testamento, estoy utilizando la Torá. Entonces esto es muy importante como base, porque nuestros hermanos que han negado a Jesús, que han negado a Yeshua, tristemente dicen que el Nuevo Testamento ya es un invento. Entonces no puedo llegar con el Nuevo Testamento y decirle, mira, primera de Juan dice así, el libro de Hebreos dice así, va a decir, no, pero llégale con la Torá. Entonces, caray, va a decir, caray, es como que si los vamos a empezar a tambalear, ¿verdad? En sus ideas. Esto, hermanos, es muy importante. El rey utilizaba un efod. Eso lo vamos a ver en 2 de Samuel 6:14, que dice, y David danzaba con toda su fuerza delante del Eterno, y estaba David vestido con un efod de lino. Estaba vestido con un efod de lino. Y también lo podemos ver en 1 de Crónicas 15:27, dice, y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Y fíjense, es que, hermano, cuando Dios recalca dos veces es porque dice, caray, ponle atención, ponle atención. Me acuerdo de este sacrificio que se hacía entre las dos, el sacrificio diario del segundo cordero. Dice, y me sacrificarás el segundo cordero por la tarde. Y después vuelve a repetir unos versículos más adelante, y no se te olvide de sacrificar el segundo cordero por la tarde. Hace énfasis otra vez en lo mismo. Entonces es muy importante cuando repite Dios algo, hay algo ahí interesante. Este versículo de 1 de Crónicas 15:27 dice, y David iba vestido de lino fino. Ok, ya sé que va vestido de lino fino, ya me sigue diciendo, está bien, Señor, gracias por decirme que David iba vestido de lino fino. Y dice al final, y llevaba también David sobre sí un efod de lino. Otra vez el lino, repitiendo dos veces
el material, pero aquí nos dice que llevaba un efod. Entonces, esto es muy importante, hermanos, muy importante. Aquella persona que utilizaba un efod es porque era sacerdote. Entonces, ¿será esto algo contundente para hacerles ver a alguien que ese sacerdocio pertenecía desde Melquisedec? Tal vez no. Y es más, bueno, pues no porque llevara un efod es porque era sacerdote. Bueno, fíjense, hermanos, vamos a ver otro versículo acerca de los hijos de David. ¿Qué eran los hijos de David? Si Aarón era sacerdote y sus hijos, ¿qué eran? Pues eran sacerdotes también, ¿verdad? Si David era sacerdote, ¿qué serían sus hijos? ¿No sería sacerdote? Obviamente, vuelvo a repetir, no por la misma línea de Leví, sino por la línea de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, Melquisedec tiene también a sus hijos que le proceden. Y ¿sabes qué interesante está aquí la Biblia que nos dice que David era uno de esos hijos que le procedían? Dice 2 Samuel 8, versículo 18, Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos. Me encanta esta Reina Valera que está las palabras bien complicadas. Dice, y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Así dice la Reina Valera, 1960. Y quiero leerte también otra versión que ha sido muy utilizada por este movimiento de nuestros hermanos mesiánicos. Esta versión, que es una bendición, hay que reconocerlo, se llama Biblia Kadosh Israelita o Biblia de Diego Ascunce. Es una bendición, pero también hay que reconocer que ha hecho mucho daño también a nuestros hermanos. Hay muchas cosas ahí que están muy mal, hay que tener mucho cuidado. Bueno, esta versión, hermanos, dice así, sirviendo como los guardaespaldas del rey, y los hijos de David eran príncipes de la corte. Así dice. Y bueno, podemos decir muchas versiones acerca de esto. Y bueno, eso no nos dice nada pues con respecto a David. Si ellos eran príncipes, entonces su papá era príncipe, pero el hebreo, hermanos, el hebreo original no dice eso. Dice, fíjense el hebreo original que dice, Ubenei David, o sea, y los hijos de David, Kohanim Hayu. Kohanim Hayu. Kohanim, hermanos, significa sacerdotes. Eso no lo podemos quitar. No lo podemos quitar. Si los hijos de David eran sacerdotes, entonces David era sacerdote. Aquí, hermano, ya no me corresponde a mí ponerme a pelear con mi hermano que ha negado a Jesús. No me corresponde ponerme a pelear de que no, es que tienes que creer que sí, no. Mi tarea, hermanos, es solamente hacerle ver, mira, David era sacerdote, por orden no de Leví, sino por orden de Melquisedec, y sus hijos eran sacerdotes. Y 2 de Samuel 8:18 nos lo dice claramente en el hebreo. No lo podemos quitar. Ahí están los hijos de David siendo sacerdotes. Entonces, por lógica, hermanos, el Mesías, siendo descendiente de David, ¿podía ser sacerdote? Absolutamente. Y no solamente sacerdote, sino sumo sacerdote. Entonces esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Ahora, ¿será que Jesús mismo se hizo sacerdote? ¿Él se hizo sacerdote? Que diga, yo me autoproclamo sacerdote. No. Y no nos vamos a basar solamente en textos del Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Vamos a leer aquí una parte del libro de Hebreos 5, capítulo 5, versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo mismo, hermanos, era el sacerdocio que llevaba el rey David. Solo que aquí Dios declaró por juramento, hermanos, ahorita lo vamos a ver, que el Mesías iba a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no el orden de Leví.
Eso lo vamos a encontrar en el Salmo 110.4. Dice, Salmo 110.4, y juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Pero dice, juró el Señor, lo juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este texto, hermanos, es un texto mesiánico que ni siquiera el pueblo judío lo niega. Tú puedes preguntarlo. Este es un texto mesiánico. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? Sabemos perfectamente que se refería al Mesías. Y aquí el libro de Hebreos, les vuelvo a repetir, nos da toda la luz acerca de este punto que es muy importante, bastante controversial, y que tenemos nosotros que saberlo y tener una respuesta para aquel que nos diga, ¿tú por qué crees en Jesús? Porque dices que es sacerdote. Si no puedes ser sacerdote porque es de la tribu de Judá, tú ya vas a tener una respuesta. No es por el orden de Leví, no es por el orden de Leví, es por el orden de Melquisedec. Como el rey David era sacerdote y sus hijos sacerdotes, por supuesto que su descendencia de David podía hacerlo. Y en este caso, el Mesías lo era. Sigue diciendo el libro de Hebreos, en este caso nos pasamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 20. Ya estamos por terminar, hermanos. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otra vez se está reafirmando. Es que, hermanos, el pueblo judío tenía eso en su cabeza. Dices, ¿cómo es que me has prometido por la Torá? Si yo sé claramente, el pueblo judío, que no podía haber sacerdote, solamente descendientes de Leví. Entonces, eso era un problema grande. Esta carta del libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, es absolutamente mucha luz que confirma, hermano, el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está eso? Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres para siempre, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Dice el libro de Hebreos 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Esto es muy importante, hermanos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? ¿Verdad? Si la perfección, pues, fuera por el sacerdocio levítico, esa perfección, hermano, no se refiere a otra cosa más que la salvación de ese pecado imperdonable. Si la ley nos diera ese pecado, si la ley nos diera el perdón de ese pecado imperdonable, que se llama peshá, si la ley nos diera perdón a través de un animal, entonces, ¿qué necesidad sacerdote según el orden de Melquisedec? O vamos a decirlo así, entonces, ¿para qué vino a morir Jesús? En vano, ¿no? Entonces, en vano había muerto. Pero expiar ni perdonar ese pecado no era perfecta. La ley no era perfecta. Vuelvo a repetir, Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Sigue diciendo en el versículo 15, y esto aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Versículo 17, pues se da testimonio de él, y aquí menciona, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, haciendo énfasis, hermano, aquí el libro de los Hebreos, al salmo que acabamos de leer. Dice el versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Eran hechos sacerdotes, pues, porque descendían de la misma familia. Pues, ¿sabes qué? Vas a ser sacerdote, y se declaraba, pero jamás se juraba. Y aquí Dios hizo juramento. Dice nuevamente el versículo 21 de Hebreos 7,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero refiriéndose a Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, eso es lo que quería compartirte, hermano, hermana, que sea una invitación a que abramos los ojos. No todo lo que nos dicen es verdad. Tenemos que tener mucha cautela, ese tipo de enseñanzas falsas, ¿verdad? Ese tipo de enseñanzas falsas. No creer en todo lo que nos dicen, sino poner a prueba esas palabras que nos dices, pasándolo por el filtro como dice 1 de Juan 4:2, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la mejor manera de poner a prueba ese mensaje. Entonces, tener mucho cuidado, hermanos, con estos anticristos. Yo te invito a que tengas mucho cuidado, no te dejes llevar, y te invito a que lo expreses a tus hermanos, tus inquietudes, tus dudas, no te las quedes, exprésalas. Oye, yo tengo esta duda, yo tengo esta... Si no lo conocemos, hermano, pues nos ponemos a orar, nos ponemos a buscar la dirección para que nosotros seamos dirigidos por el Espíritu Santo y podamos encontrar una respuesta. Hay muchas dudas, hermano, yo tengo cantidad enorme de dudas, pero no por eso voy a negar al Mesías. Porque a mí ya me quedó muy claro una sola cosa, que solamente la sangre del Mesías te puede dar esa reconciliación con el Padre, solamente a través de Él. Hay mucho, hermano, que necesitamos conocer. Entonces, esto es una invitación a que no te dejes engañar, a que no te dejes llevar y que te mantengas firme, que te mantengas en esa enseñanza que hemos recibido acerca de Jesús como el Hijo de Dios y el único por el cual podemos ser salvos. Solamente a través de mí, dice Él, van a poder llegar al Padre. No hay otra cosa. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, de esos anticristos y de no ser nosotros algún día un anticristo. Que no nos pase eso, hermanos, porque si nosotros negamos al Hijo, también negamos al Padre. Y si tú niegas al Padre, estás muerto. Estás muerto. Entonces, amados, tengamos mucho cuidado con esto. Confiamos en el Señor, que Él nos va a dar dirección, que Él nos va a ayudar en todas nuestras dudas. Vamos a disponer nuestras manos en Él para que todas estas cuestiones, estas cosas controversiales, podamos encontrar una respuesta. Y bueno, pues nos ponemos en manos de Dios, hermanos, en el nombre de Yeshua. Amén. Que el Eterno te bendiga, hermanos. Shabbat Shalom todavía. Estamos por comenzar una semana nueva. Que tengas una semana llena de bendición, llena de paz, amor, gozo, gracia, su amor constante, su fidelidad. En el nombre de Yeshua. Amén. Shabbat Tov a todos. Shalom.